el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas, sino por qué es que Israel no ha sido salvo. Ahí está. Según lo que escuchamos aquí, según Moore, no según la Biblia, es que Romanos 9 Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero reaccionar rápidamente a un video aquí que tengo. Fíjese lo que dice: ¿por qué abandoné el calvinismo? Testimonio de pastor ex calvinista, dice. Esto es de Carlos Andrés Moore. Bueno, esta persona que dice ser pastor y que evidentemente pastorea una iglesia, Andrés Moore, es un gran crítico sobre el calvinismo, critica bastante al calvinismo. Ahora, atención con esto, yo no soy calvinista ni arminiano ni nada de eso, o sea, ya partiendo desde ahí, no soy calvinista ni arminiano, soy, bíblicamente hablando, soy cristiano, punto, cristiano bíblico. Entonces, quiero reaccionar a este video porque quiero mostrarles lo equivocado que están tanto los calvinistas, que les gusta llamarse a sí mismos calvinistas, como estos hermanos, vamos a decir hermanos, que vemos aquí, que son arminianos. Entonces aquí tenemos a dos personas que son arminianos, en contra de los que son calvinistas. Entonces tenemos aquí calvinismo versus arminianos, los seguidores de Calvino por un lado y los seguidores de Arminio. Vamos a ver un momento, vamos a escuchar un momento a Andrés Moore. Yo le quiero mostrar a ustedes con la Biblia de por qué están equivocados estos dos hermanos y que su fundamento no es un fundamento bíblico, y al final lo que ellos critican de los calvinistas, ellos son exactamente lo mismo siendo arminianos, porque la crítica es que de estas dos personas que ve aquí, la crítica de ellos es que el calvinismo es un sistema. Bajo ese sistema de calvinismo, muchos cristianos cuando van a las escrituras vienen con ese pensamiento de Calvino, y es como que los calvinistas, según lo que ellos dicen, según lo que usted puede escuchar de ellos y lo que yo entiendo, es que simplemente el calvinismo es un sistema humano de interpretación por encima de la interpretación bíblica normal, en su sentido normal, cuando vamos a leer y a estudiar la Biblia. Entonces, tanto Andrés Moore como este ex calvinista, ellos en realidad están cayendo en un mismo sistema de interpretación humana cuando ellos mismos dicen que son arminianos. Fíjese cómo tenemos dos grupos que se hacen llamar bajo esa etiqueta arminiano y calvinista, tanto los calvinistas como los arminianos. Entonces tenemos entonces dos sistemas humanos, dos sistemas de interpretación humano por encima de la interpretación bíblica. Y cuando digo interpretación humana, es que siempre ellos dicen, Juan Calvino enseñaba esto, Juan Calvino en sus obras dijo esto o lo otro, y Wesley, porque los wesleyanos, que son arminianos, hacen exactamente lo mismo, porque ellos siguen también un sistema de interpretación humano. Si vamos a hablar de sistemas de interpretación humano que falla en su interpretación de las escrituras, están en problemas tanto estos arminianos que vemos aquí como los que también le gusta llamarse a sí mismo calvinistas o calvinismo. Entonces,
Yo en el video anterior mostré declaraciones del propio pastor MacArthur criticando MacArthur a los calvinistas, criticando incluso la obra de Juan Calvino. Entonces quise demostrar con ese video que en realidad es una equivocación etiquetar a MacArthur de calvinista cuando no lo es. Y también quiero volver a dejar claro que estas personas pareciera que no entienden que ciertas doctrinas o esas doctrinas que enseñaba Juan Calvino, por ejemplo, porque en este sentido voy a dar como una defensa no sobre Calvino, sino sobre la escritura, sobre lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Esta gente que entra en estas peleas de arminiano versus calvinista no entiende que mucho antes de que exista Calvino, mucho antes de que exista cualquier teólogo de la antigüedad de esa época reformada del pasado, mucho antes de que estas personas, Juan Calvino y etcétera, ya la Biblia existía antes, ya la Biblia enseñaba, por ejemplo, la elección de Dios para salvación. La Biblia ya lo enseñaba mucho antes de Calvino, mucho antes de Wesley, que era arminiano, en su teología arminiana. Entonces, el error de estas personas que están en estas peleas de arminiano versus calvinista, el error grave de estas personas es que no logran entender de que la Biblia ya era la Biblia, ya era la palabra de Dios, ya existía la enseñanza bíblica por Dios mismo en su palabra, enseñando, por ejemplo, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección para salvación. Ya existía la sola gracia mucho antes de Lutero, mucho antes de Calvino, mucho antes de no sé cuántos reformadores antiguos. Ya existía la sola fide mucho antes de Lutero, mucho antes de Calvino. Ya existía solo la gloria a Dios, ya existía mucho antes de Lutero y de todos los reformadores. Existía la sola escritura mucho antes de estos famosos reformadores de la antigüedad. Es decir, Dios mismo como creador y su palabra existieron primero que todos, que toda la humanidad antes de que creara el hombre. Entonces, hay que entender que esas famosas 5 solas que lo bautizaron en el tiempo de Lutero, esas doctrinas ya existían antes de Lutero. La predestinación, que Dios escoge para salvación, que Dios obra para salvación de principio a fin, es algo que Dios siempre enseñó desde un principio, cuando ni siquiera existía Lutero, ni Juan Calvino, ni Arminio, ni no sé cuántos más. Entonces fíjese cómo al final estas etiquetas de calvinismo, calvinista, arminiano, solamente está provocando confusión. Y ellos dicen que son pastores. Moore dice que es pastor, porque no tiene sentido usar esas etiquetas cuando ni siquiera son palabras bíblicas. Cuando estas personas, que Arminio, Juan Calvino, estas personas no existían cuando ya la escritura, cuando Dios en su palabra ya enseñaba la predestinación, la elección de Dios para salvación, la depravación total del hombre. Lo vemos en las escrituras, lo vemos claramente en la Biblia mucho antes de Calvino, de Arminio, de Wesley y no sé cuántos más. Entonces, al final, estas etiquetas que usan estos que dicen ser pastores no sirve, porque fíjese que yo estoy viendo aquí todo lo que están diciendo Moore y Solano, creo que es, a ver, el nombre, que Dios levante líderes sanos. ex pastor Serrano, no es ex pastor.
pastor Serrano, ex calvinista. Bueno, estoy escuchando que ellos, por ejemplo, están hablando de cuando este pastor Serrano era calvinista y ahora es arminiano. Fíjese que pasó de un sistema de interpretación humano como la del calvinismo, pasó a otro sistema de interpretación humana como el arminianismo. Entonces, al final, está en la misma. Sí, Serrano dijo que fue a la escritura una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí se convirtió en arminiano. Ahora tiene una teología arminiana. Pasó de la teología calvinista a la teología arminiana. O sea que al final quedó en la misma. O casi en la misma. Porque no es que ahora es un cristiano bíblico. No, él dice que es cristiano, pero arminiano. Entonces fíjese cómo utilizan etiquetas a sí mismo y no sirve eso al final, porque no son palabras bíblicas. Y estas personas como Arminio, Juan Calvino, repito, no existían cuando ya se enseñaba, mucho antes que ellos, ya la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ya enseñaba la predestinación, la elección, la sola fide, la sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, sola Deo Gloria. Todas esas palabras son palabras que encontramos en las Escrituras. Y mucho antes de Lutero, mucho antes de Calvino y no sé cuántos más. Entonces, en todo este video que usted ve aquí de Moore, ¿por qué abandoné el calvinismo? Testimonio del pastor ex calvinista. En todo lo que ellos están diciendo aquí en este video, no han enseñado un solo versículo, no han enseñado la Biblia, solamente están en esa pelea humana entre arminianos y calvinistas. Entonces al final no edifica lo que están haciendo, porque no están enseñando la Biblia. Ahora, yo quiero reaccionar rápidamente a lo que dice Moore sobre Romanos 9, porque ellos son arminianos, están en contra del calvinismo. Entonces, Moore va a decir que uno de los capítulos preferidos, únicos, del calvinismo es Romanos 9. Atención con lo que va a decir, porque voy a estar probando con la Biblia de que Moore está equivocado. Clase de hermenéutica utilicé dos pasajes para hacer una exégesis profunda viendo el contexto de esos versos. Uno fue la Eucaristía de Juan capítulo 6, el que come mi carne, bebe mi sangre, y el otro fue ahí viene, Romanos 9. Romanos 9, porque es un pasaje con tanta riqueza teológica y que lo considero un pasaje que es base y fundamento del calvinismo. Ahí está, fíjese lo que dice. Moore dice que Romanos 9 es un capítulo favorito del calvinismo. Fíjese cómo utilizan esa etiqueta calvinismo. O sea, es decir, que la pelea de ellos es todo en el contexto de Calvino, de esa etiqueta calvinismo versus arminianismo, arminianos. Entonces, pero fíjese lo que dice este pastor Moore, fíjese lo que dice sobre Romanos 9, según lo que él, atención ahora, o como una de las columnas que sostienen la posición calvinista. Y Romanos 9, el capítulo que sostiene el calvinismo, según Moore. Y lo que descubrí es que ha sido terriblemente interpretado por el calvinismo, porque el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas, sino... Ahí está. Fíjese, atención aquí. Romanos 9 al 11, es decir, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, dice Moore que esos pasajes no enseñan cómo Dios salva al hombre. Atención con lo que va a decir ahora.
el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas, sino por qué es que Israel no ha sido salvo. Ahí está. Según lo que escuchamos aquí, según Moore, no según la Biblia, es que Romanos 9 trata solamente de por qué Israel no ha sido salvo, según lo que está diciendo Moore, pero no es lo que enseña Romanos 9, 10 y 11. Voy a volver y ahora vamos a ir a la escritura. Interpretado por el calvinismo, porque el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas, sino por qué es que Israel no ha sido salvo. Y muestra que no depende del que corre ni del que quiere, no depende del israelita. Ahí está. Fíjese cómo Moore dice que Romanos 9 solamente trata de los israelitas, solamente de los judíos. Según lo que está diciendo aquí Moore, la palabra de Dios en Romanos 9, 10 y 11 no es para nosotros. Así que no podemos aplicar Romanos 9, 10, 11, no podemos aplicar la palabra de Dios para nosotros. Es solamente para Israel, para los judíos. No es para griego ni gentil, sino solamente, según Moore, solamente para Israel. Vamos a ir ahora a Romanos 9. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo hablando. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjese que Pablo aquí está hablando de los israelitas. Obviamente, comienza así su carta, su capítulo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ahí está, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, no por las obras, sino por el que llama. Hasta aquí podríamos decir que Pablo está hablando en un contexto judío, Israel. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Así que Pablo está hablando obviamente de Israel en un contexto judío y del Antiguo Testamento. Está relatando Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, una verdad absoluta desde lo que nosotros leemos desde el Antiguo Testamento. En el caso de, por ejemplo, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y aquí pregunta Pablo, atención aquí: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, citando nuevamente el Antiguo Testamento: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Simplemente Pablo está citando aquí a Moisés, lo que dice Moisés, lo que dice Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y fíjese que ya aquí esto se aplica para todos los hombres, no solamente para judíos o israelitas. No dice aquí tendré misericordia
del judío que yo quiera tener misericordia. No, no dice eso. Entonces aquí Moore, este pastor que escuchamos recién, está equivocado cuando dice que solamente Romanos 9 se trata de israelitas, de judíos. No, 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 no. La palabra dice aquí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Está hablando a todo ser humano la palabra de Dios. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Acá vemos claramente que Pablo, que cita a Moisés, que es la palabra de Dios, obviamente en el Antiguo Testamento, simplemente Dios está diciendo una verdad absoluta, una verdad universal, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En ninguna parte leemos aquí que dice tendré misericordia del judío que yo quiera tener misericordia, o del israelita. Entonces, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Punto. Porque, y aquí nuevamente, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Usando el ejemplo del Faraón, esta es una verdad universal de Dios. Por tanto, Dios aquí está hablando a todos los hombres. Y está usando Pablo el ejemplo del Faraón. Está usando lo que Dios dijo a través de Moisés. Entonces, pero según Moore, según aquí lo que dice Moore, es que Romanos 9 solamente es algo escrito, algo que leemos solamente para Israel. De que Israel quiso ser salvo y no pudo por X motivo, entonces se trata solamente de la salvación de Israel o no, según lo que dice aquí Moore, para atacar o criticar ese sistema de calvinismo. Recuerde que yo no soy calvinista, no soy arminiano, solamente estoy probando aquí con la palabra de Dios de que esta pelea entre arminianos y calvinistas no tiene sentido. Es una guerra entre ellos mismos, una guerra humana. Y fíjese cómo tanto el arminianismo, tanto los arminianos como los calvinistas, al final es una batalla natural, humana, puramente carnal, porque al final aquí vemos que Moore está totalmente equivocado de lo que él dice de Romanos 9, porque aquí vemos que lo que dice aquí Romanos 9, verso 16, 17, 18, es la palabra de Dios que se aplica a nivel mundial, universal, para todos los hombres. Entonces, incluso tenemos más versículos. Dice Pablo en el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú? No está diciendo aquí israelita, ¿quién eres tú? No, no, no. Dios aquí está hablando a todos los hombres. Mas, oh hombre. Aquí no vemos que Dios le está hablando solamente a judíos o a Israel, sino dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, ¿o tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia de que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles. Fíjese qué equivocado que está este pastor Moore. Aquí vemos en la palabra de Dios que dice no solo que a los judíos, sino también de los gentiles.
Y aquí cita Pablo en Romanos 9 al profeta Oseas. Y entonces vemos claramente que aquí el verso 24 prueba la palabra de Dios. Refutamos con esta palabra de Dios, verso 24 del capítulo 9 de Romanos, que claramente aquí Moore está totalmente confundido. Podríamos decir que Moore, que así como critica el calvinismo, que es un sistema de hombre, de interpretación humana, Moore también está bajo ese sistema de Arminio, de un sistema de interpretación humana que le está haciendo tergiversar Romanos capítulo 9. Porque escuchamos aquí que Moore dice claramente que Romanos 9 es solamente en un contexto y está dando a entender que solamente podemos interpretar Romanos 9 siempre que sea para Israel, para los israelitas. No. Vamos a escuchar nuevamente para que usted vea el error de este pastor. Que lo considero un pasaje que es base y fundamento del calvinismo, o como una de las columnas que sostienen la posición calvinista, y lo que descubrí es que ha sido terriblemente interpretado por el calvinismo, porque el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas, sino por qué es que Israel no ha sido salvo. Ahí está, clarito. Pero aquí vemos que el verso 24 de Romanos 9, y fíjese que yo les leí desde el versículo 1, y el 24 dice: no solo a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice Oseas: llamaré pueblo mío a lo que no era mi pueblo. Así que aquí lo que nosotros leemos en Romanos 9, esta doctrina que leemos aquí en la palabra de Dios, no de Arminio ni de Juan Calvino, leemos aquí en la palabra de Dios, Romanos 9, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, ya sea judíos o gentiles. La elección de Dios para salvación es tanto, si Dios quiere, en su misericordia y gracia, para judíos o para gentiles. No hay distinción. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener, punto. Y la palabra de Dios es claro aquí. Entonces, estos pastores que están en esa guerra carnal entre arminianos y calvinistas, no tiene sentido, porque al final están luchando entre sistemas carnales humanos de interpretación, cuando lo único que necesitamos nosotros es la luz del Espíritu Santo para entender esto que yo estoy compartiendo aquí con ustedes. La elección de Dios para salvación, tanto judíos o gentiles, el punto es que es Dios de antemano escogiendo para salvación, según su misericordia, según lo que Dios quiera hacer. Y aquí pregunta Pablo: más tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué te molesta? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Según los versículos anteriores que tengo aquí subrayado, que ya les leí, verso 15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Esto no. Saquemos de esto, saquemos a Calvino, a Arminio y a quien sea. Aquí está la palabra de Dios hablando. Y no se refiere solamente a judíos o israelitas, se refiere tanto, como dice verso 24, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Llamaré al pueblo mío, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios hace lo que quiere, en su elección para salvación hace lo que quiere. Entonces, vemos, fíjese lo que dice el verso 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban
que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque sabemos que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe, según Efesios capítulo 2, no es una fe humana, es una fe sobrenatural que viene de Dios. Efesios capítulo 2, claramente. Entonces, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, claramente, Romanos 9, tanto Romanos 10 como Romanos 11, la palabra de Dios está hablando claramente, y esa palabra de Dios que leemos en Romanos 9, 10 y 11 se aplica para todos los hombres, no importa si es judío o no judío, griego, gentil, no. La palabra de Dios, su elección para salvación es tanto para judío, griego, gentil, sea el color que sea. Es como la elección de Dios para salvación que habla Efesios, como la iglesia de Cristo. Dios trae a Cristo a las personas, atrae a Cristo para salvación en Cristo Jesús y los recibe, ya sea judío, griego, gentil o lo que sea. Eso entendemos claramente como lo declara y lo revela el libro de Efesios. Ya no hay judío ni griego, sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hablando Pablo en Efesios como los que pertenecen a Cristo, como la iglesia de Cristo, siendo Cristo la cabeza misma de ese cuerpo que es la iglesia. Y así vimos aquí entonces que probamos con la palabra de Dios de que el pastor Moore está totalmente equivocado por esa obsesión que tiene en contra de los calvinistas, siendo él arminiano. Entonces fíjese que es una guerra carnal, es una pelea carnal la que están teniendo estos grupos, por un lado arminianos, por otro lado calvinistas. No tiene sentido eso. Fíjese lo que dice ahora en Romanos 10, 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora aquí entramos nuevamente en esta controversia arminiano-calvinista, porque la crítica de los arminianos hacia los calvinistas es que según ellos, según esa obsesión con Calvino, de que Dios no escoge para salvación, y que según la crítica arminiana es que los calvinistas están equivocados porque el libre albedrío le pertenece al hombre para ser salvo en Cristo. Entonces ahí está la pelea, libre albedrío versus calvinistas versus calvinismo. Esa es la pelea carnal que hay entre arminianos y calvinistas. Por un lado, el arminiano cree en el libre albedrío para salvación, el calvinista no. Entonces ya vimos en el capítulo 9 lo que vimos, y ya quedó refutada esa idea equivocada que tiene el pastor Moore. Está equivocado. Entonces vamos a ver ahora que todos aquellos que creen en Cristo, que son salvos por la fe en Cristo, es porque Dios tiene que obrar en ese corazón. Es Dios. Fíjese lo que dice. Vamos a leer desde aquí verso 1. Aquí Romanos 10, Pablo vuelve a hablar de Israel. Mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nuevamente Pablo usa a Israel para enseñar la palabra de Dios a todos los hombres. Está usando a Israel, porque el fin, y ya sabemos nosotros que Israel va a ser salvo. Todo Israel será salvo. Va a ser salvo obviamente porque Dios va a tener misericordia de Israel. Dios va a salvar a Israel. No es que Israel será salvo en Dios por obras, porque ellos van a decidir escoger a Dios. No,
es Dios que va a salvar en un futuro a todo Israel, a esa nación de Israel, como pueblo de Dios, como nación. Dice, verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí podrían decir los arminianos que aquí vemos el libre albedrío para ser salvo en Cristo Jesús, pero hay que continuar leyendo, hay que leer todo, no hay que sacar de contexto la Escritura. ¿Qué dice el verso 14? Pregunta Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, todo esto que nosotros leemos aquí, vamos a poner desde el verso 8 al 13, todo esto es importante que usted siga leyendo para entender los versículos 8 al 13, porque para que todo esto suceda del verso 8 al 13 es necesario entender lo que dice aquí la palabra desde el verso 14 al 19, hasta el 18. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ahí está, la fe es por el oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo alguien cree en Cristo Jesús? ¿Por su libre albedrío, así porque sí? Porque un día se levantó y dijo, bueno, yo voy a creer en Cristo y quiero ser salvo ahora. ¿Así funciona? No. ¿Cómo obra Dios para que alguien sea salvo en Cristo Jesús? Obra a través de su palabra. Por eso dice aquí, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe en Cristo Jesús viene por oír palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién tiene que obrar en la persona para que crea en Cristo Jesús? ¿Quién? Dios. Dios usa, ¿qué usa Dios? Su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Como declara Hebreos, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón, lo más profundo. En lo más profundo, Dios obra. Es Dios obrando, es Dios llamando, elección de Dios para salvación, es Dios escogiendo, obrando en ese corazón. Efesios capítulo 2. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, verso 8 al 13, los arminianos, que les gusta esa etiqueta, dicen que aquí vemos claramente el libre albedrío, que el que quiere elegir a Dios, a Cristo, el que quiere decidir creer, cree. No. Es necesario entender los versículos siguientes, 14 al 18. Entonces, dice claramente, vemos aquí la palabra de Dios, y fíjese lo que dice rápidamente para terminar. Romanos, tengo mucho más que decir, pero no me queda tiempo. Romanos 11. Nuevamente, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera. No ha desechado. Todo Israel va a ser salvo, que es lo que leemos en los versículos más abajo. Al verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces,
la elección de Dios para salvación se tiene que entender perfectamente. Es una doctrina bíblica tanto para la Iglesia de Cristo como para Israel, que será salvo en un futuro. Entonces, en este tiempo, Romanos 11:5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Pero sabemos, más adelante leemos que en un futuro, cuando la plenitud de esos gentiles sean salvos en Cristo Jesús, en un futuro próximo todo Israel será salvo. Claramente vemos. Entonces fíjese aquí el título que tenemos, la salvación de los gentiles. Entonces vemos que Mur, que estos pastores que están en esa lucha carnal entre arminianos y calvinistas, están peleando una batalla carnal puramente humana, parece de ego, de orgullosos, de quién es más, de quién más tiene más teología fuera de la Biblia, entre Arminio y Calvino y un montón de cosas. No tiene sentido. No tiene sentido, porque aquí está equivocado con lo que escuchamos de Moore, diciendo que Romanos 9 para Juan Calvino o para los calvinistas, ellos interpretan ahí que Dios salva de una manera según Calvino, pero Moore cae en la misma equivocación de su postura arminiana. Entonces es una guerra humana puramente carnal, porque vimos aquí que Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 es Dios revelando en su palabra de cómo Dios obra para salvación, tanto para judíos, israelitas, como para gentiles. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, la palabra, Pablo usa la historia de Israel para enseñarnos algo a todos aquellos que van a leer su palabra, la palabra de Dios. Todos aquellos que van a leer la Biblia, la sola Escritura, van a entender aquí, sin tener en cuenta a Calvino, sin tener en cuenta a Arminio y a no sé quién más, olvidando todos esos seres humanos. Tienen que leer aquí la palabra de Dios y se van a dar cuenta cómo Dios obra para salvación. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener, ya sea judío, gentil o lo que sea, no importa. Dios aquí está revelando en su palabra cómo funciona la salvación en Cristo Jesús. Es por pura misericordia y gracia de Dios obrando en el corazón del hombre a través de su palabra, a través de las buenas nuevas, a través de su Santo Espíritu obrando en el corazón. No hay otra manera de venir a Cristo. No existe otra manera de venir a Cristo. Nadie creyó en Cristo. Nadie cree en Cristo de la noche a la mañana, se levantó, se le prendió una lámpara y creyó en Cristo. No. Si Dios no obra en misericordia en ese corazón humano, la persona nunca va a venir a Cristo, nunca va a creer en Cristo, nunca va a confesar a Jesús. Tiene que haber una obra sobrenatural de Dios en ese corazón, sí o sí. Y lo vemos aquí en Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Y no solamente en estos capítulos, ojo, tenemos muchas escrituras. Efesios 1, Efesios 2, por todas partes tenemos la palabra de Dios que revela claramente que la obra de salvación en Cristo Jesús es una obra total de Dios, de principio a fin. Un pasaje conocido es Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo. Obviamente Dios ama al mundo porque Él es el creador, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todos aquellos que creen en Cristo y que van a creer en Cristo, obviamente es porque Dios va a obrar en esos corazones. No hay otra manera. Aquí existe libre albedrío, sí, existe. En cuanto hablando naturalmente, existe libre albedrío. Obviamente tenemos decisión propia en nuestra carne caída, humanamente sí, pero
eternalmente hablando, no hay manera de ser salvos por decidir de la noche a la mañana, así porque sí. No, 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 no. Eternalmente hablando, la salvación eterna en Cristo Jesús necesita ese corazón caído, muerto en pecados y delitos, necesita la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Si no, no hay manera. Sí, existe libre albedrío, pero hablando, humanamente hablando, tenemos decisión, pero no para buscar a Dios, no para buscar a Cristo y ser salvos en Cristo. No, 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 no. Sí, el ser humano, humanamente hablando, incluso en su pecado caído, de repente, en su vida, en toda su vida, va a buscar, seguramente va a creer que existe algún Dios, pero en ese Dios verdadero, en ese Cristo Jesús, en su Hijo unigénito, va a necesitar sí o sí la intervención sobrenatural de Dios, sí o sí, no hay otra manera. Así que quería compartir esto con ustedes. Se me hizo súper largo esto, me queda mucho más para decir, pero comente debajo de este video que usted piensa, comparta este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.